Hola, buenos días. Mi nombre es María Popiuk, soy abogada y mediadora en España. Además, soy coordinadora y profesora dentro del grado en Derecho y Criminología y Seguridad de la Universidad Camilo José Cela. A través de esta presentación vamos a hablar de un tema muy interesante que abarca sobre la ciberseguridad en los vehículos autónomos. Pues bien, cuando hablamos de la conducción de vehículos autónomos, estamos haciendo referencia a uno de los ámbitos en desarrollo que más cambiará nuestras vidas y, en definitiva, la sociedad. Por ello, puedo decir que según abundantes estudios en los que destaca el Consejo General de la Abogacía Española, los vehículos autónomos en pocos años será algo cotidiano y que transformará no solo la forma en la que nos desplazamos, sino el entorno que lo rodea. Es decir, infraestructuras locales y globales, arquitectura, en definitiva, urbanismo. Lo cierto es que en los últimos años realmente hemos sido testigos, digamos, de una auténtica revolución en la industria del automóvil, en la que los vehículos convencionales realmente se han convertido en verdaderos ordenadores precisamente por contar con esa diversa tecnología avanzada como puede ser, por ejemplo, los ordenadores centrales, el software, los radares, los sensores de ultrasonidos, los cámaras LIDAR, que serían como, por ejemplo, los ojos y los oídos del automóvil, el GPS, etc. Por lo tanto, como podemos observar, vivimos en un mundo totalmente conectado y que obviamente esto se plasma en el desarrollo de la economía basado en la movilidad, evidentemente la conectividad. Pero según señalan otros autores importantes en el ámbito automovilístico, la irrupción del vehículo conectado y autónomo está considerada un cambio sin precedente en la industria automotriz y a nivel mundial. Bien, de hecho, según la investigación llevada a cabo por la Society of Motor Manufacturers and Traders, prevé que para el 2030 se incorporen un total de 18 millones de vehículos al parque automovilístico mundial, provocando, por lo tanto, cambios dramáticos en la forma en la que la gente se desplaza. Por ejemplo, se estima que el despliegue generalizado de estos vehículos puede derivar en ahorros de 42 horas anuales por persona en desplazamientos laborables o incluso incrementos de un 20% en la velocidad media de los desplazamientos a causa de la menor congestión y circulación, obviamente, ¿no? De este modo, podemos decir que muchos estudios coinciden también en que el vehículo conectado y autónomo es un mercado con un gran potencial de crecimiento en el que ha pasado de un tamaño aproximadamente 52 millones de euros en 2019 a 530 millones de euros que se tiene previsto en 2026, de los cuales obviamente un porcentaje, en este caso el 15%, estaría asociado a los nuevos servicios digitales. Ahora bien, llevamos un ratito hablando del vehículo autónomo, pero ¿existe realmente una definición precisa sobre lo que se entiende por un vehículo autónomo? Lo cierto es que existen una multitud de definiciones relacionadas con el vehículo autónomo. No obstante, de todos ellos se van a destacar la definición más comúnmente utilizada, ¿no?, en la actualidad, en el que nos dice que un vehículo autónomo es aquel capaz de emular las capacidades humanas de manejo y de conducción. También tenemos, como os digo, hay tantas definiciones como autores hay, pero realmente la definición también aquí en España que destaca sobre el vehículo autónomo es la establecida por la Dirección General de Tráfico de España, en la que, como bien os pongo en esta presentación, nos dice que el vehículo autónomo es todo aquel que dispone de capacidad motriz, equipado con tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma efectiva de control o permita su manejo o conducción sin precisar, obviamente,
dicha tecnología autónoma estuviera activada o desactivada de forma temporal o permanente, ¿no? De manera conceptual, este vehículo no requerirá de la presencia de ninguna persona en su interior para realizar sus trayectos, y es precisamente por esa razón por la que en algunos entornos es denominado también como vehículo robótico. Generalizando un poquito más y de acuerdo con el Instituto de Tránsito y Seguridad Viaria, se puede decir que un vehículo completamente autónomo será aquel que se conduzca en cualquier situación de tráfico, ojo, sin necesidad de intervención de ningún individuo. Ahí está la gran diferencia, ya sea obviamente dentro o fuera del vehículo, ¿no? En la actualidad, es verdad que no es posible, ¿no?, pasar de sistemas de conducción existentes a una conducción completamente automatizada o autónoma, ¿no?, sin pasar antes, obviamente, por la inclusión paso a paso de dispositivos que sean seguros para todos los usuarios de las vías de circulación, obviamente. Por eso, en la siguiente diapositiva, os voy a tratar de explicar qué diversos grados o niveles de autonomía existen. Por eso, como os digo, según la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, consideran que el vehículo autónomo se debe clasificar en 6 niveles de autonomía, obviamente, contabilizando el 0 como aquel vehículo que no tiene ningún, digamos, elemento regulado de autonomía, ¿no? Fijaros, en el punto 0, por lo tanto, como os vengo diciendo, no existe ningún tipo de implicación en el ámbito de la autonomía del vehículo, pero si pasamos al nivel 1, sí que existe una, digamos, máxima implicación una mínima implicación por parte del automóvil, pero una máxima implicación por parte del conductor. Es decir, aquí el conductor debe de seguir teniendo la máxima precaución y control del vehículo. En el punto 2, el conductor puede retirar las manos y la vista de manera temporal, mientras que en el punto 3 se puede retirar manos y vista, sin el punto de vista temporal. En la fase 4 no hace falta que el conductor esté atento a la conducción, y en el punto 5 el vehículo es completamente autónomo, es decir, no es necesaria la presencia del conductor. Pues bien, esta es la clasificación según la de la SAE, pero existen otros tipos de clasificaciones en las cuales divide la autonomía en 5 niveles en lugar de 6, quitando obviamente el nivel 0. No obstante, bueno, pues pese a que a nosotros realmente en general, ¿no?, a la sociedad en general nos parece impresionante la posibilidad de este tipo de conducción y que trae enormes ventajas y beneficios, lo cierto es que no es oro todo lo que reluce, ya que tal y como señalaba uno de los grandes profesionales, Eric John Arten, secretario general de la Asociación de Fabricantes Europeos del Automóvil, es decir, ACEA, nos dice que el mundo digital ofrece grandes oportunidades, pero a la vez también grandes riesgos. ¿Y qué razón tenía, verdad? Porque algunos de estos riesgos es, sin lugar a duda, la ciberseguridad. Precisamente por ello es fundamental despertar a la sociedad y dejar claro los enormes riesgos que tanto los vehículos conectados, así como autónomos, se están enfrentando, y a un ritmo cada vez mayor. En esta misma línea, tal y como señala también una entidad pionera que es Eurocipcar, que ya explicaré un poquito más sobre ella en las siguientes diapositivas, en uno de sus informes nos dice que se calcula que el software que equipa, digamos, un coche moderno de gama solo media se compone de unos 100 millones de líneas de código. Fijaos, eso significa que los sistemas informáticos que equipa un automóvil actual son incluso mucho más complejos que los de un caza de combate F-35 o, por ejemplo, un Windows Vista, o incluso
que todo el software que emplea Facebook, que son nada menos que 62 millones. Precisamente por todo ello, los vehículos han empezado a recibir cada vez más ataques. Según datos de esta entidad, Eurocipcar, desde el año 2012 se han documentado ataques a modelos de más de 43 marcas en todo el mundo que comprometieron, obviamente, la privacidad de las personas que viajaban a bordo de estos vehículos e incluso supusieron un gran peligro para su vida. Podemos recordar algunos casos concretos y es que, por ejemplo, me viene a la cabeza el sucedido en 2016 en el que desde Australia un cracker ubicado en Australia, como ya os digo, ¿qué hizo? Bueno, pues se hizo con el control de un coche en Inglaterra. Y no solamente con el control, sino que robó el historial de ubicaciones del ordenador a bordo, ¿no? Además de conseguir llegar a aspectos concretos del automóvil como los frenos o como el embrague, ¿no? También me viene a la cabeza otro tipo de ejemplos, como lo sucedió en 2015, cuando la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos utilizaron un simple portátil para hackear un coche, incluidos frenos y aceleración. O sea que fijaros cómo en directo han podido demostrar la facilidad que tienen para poder introducirse dentro del vehículo autónomo y cambiar, manejar, controlar, en definitiva, los aspectos fundamentales, los cuales están integrados en el vehículo. Llegados a este punto, bueno, os preguntaréis, entonces, ante la gravedad de la situación ante la que nos encontramos, ¿no? ¿Con qué regulación contamos en la Unión Europea y en España? ¿O en qué punto nos encontramos? Bueno, pues gracias al informe también elaborado por Eurocipcar, realmente empresa española, pionera en ciberseguridad, en vehículos conectados y autónomos, podemos señalar que las iniciativas en regular este ámbito de la ciberseguridad remonta desde el año 2001 con cierta normativa relacionada a condiciones de frenado, hasta que, fijaros, en el año 2020, en el que por fin se hace referencia a la obligatoriedad, es decir, en el año 2020 sale en definitiva la obligatoriedad de un certificado de ciberseguridad para los vehículos cuya entrada en vigor es desde el 22 de enero de 2001. Por lo tanto, esto significa que la Unión Europea, a través del reglamento que os menciono en esta diapositiva del 2020, exigirá que todos los vehículos tengan un certificado de ciberseguridad para poder estar protegidos frente a ciberataques. Esto os preguntaréis, bueno, esto está bien, pero realmente, ¿qué significa esto? ¿O qué consecuencias trae todo esto? Bueno, os explico rápidamente. ¿Qué significa todo esto? Significa que se exige un certificado de ciberseguridad a todos los vehículos. Entonces, os preguntaréis, ya, pero ¿qué significa todos los vehículos? Porque hay diversos tipos, ¿verdad? Bueno, pues hablaríamos de coches, autobuses, camiones, furgonetas, remolques, es decir, todo tipo, toda gama de vehículos. Más en concreto, los fabricantes también tendrán que crear un sistema de gestión de seguridad que tengan en cuenta, entre otros puntos, las amenazas a la conectividad, a los datos, en definitiva, a diversos puntos concretos que pueden atacar al vehículo, ¿no? Siendo, por lo tanto, los propios fabricantes quienes dan con la solución o protección frente a dichas amenazas que cita el reglamento. En este sentido, podemos decir que desde la Unión Europea pues, se ha establecido que todos los vehículos que se homologuen a partir del 1 de julio de 2022 deberán cumplirlo. Por lo tanto, esta obligación se extenderá a partir del 1 de julio de 2024, ojo, a todos los coches nuevos.
Pero os preguntaréis, bueno, ¿y qué pasa si no se cumple con esta normativa, ¿no? Bueno, pues también se prevé que en estos casos se podrá sancionar a la marca con hasta 30.000 euros por cada unidad que no reúna las condiciones de ciberseguridad exigidas. Esta situación, bueno, pues desde luego que crea un gran dilema, ¿verdad? Y este dilema es hacernos básicamente la pregunta de si estamos o no realmente preparados desde la Unión Europea para la implementación de esta normativa. Pues bien, además de la Unión Europea, lo cierto es que en España ya estábamos dando nuestros primeros pasitos antes de la aprobación del reglamento que estamos mencionando, gracias a entidades pioneras en el mundo como Eurocipcar, que realizan las pruebas en su laboratorio ubicado en España, concretamente en Vitoria, donde hackers, ingenieros, probadores de coches, Q-tester, desde hace años realizan ya la evaluación técnica de ciberseguridad a vehículos de organismos públicos, la OMS, con el fin de conocer las vulnerabilidades de un vehículo. Por lo tanto, esta empresa pionera en el mundo y creada en España ha sido capaz ya de crear este test en ciberseguridad y ver realmente si los coches cumplen con los requisitos que así establece el reglamento. No obstante, además de este tipo de problemáticas a los que se enfrentan los vehículos hoy en día, también existen otros grandes dilemas o grandes retos de los automóviles que, sin ir más lejos, bueno, pues afectan a áreas tan interesantes como las que pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad civil o penal, derivada evidentemente derivada de cuando de un accidente en el que se encuentra implicado un vehículo autónomo, el ciberseguro, las grandes lagunas jurídicas que existen en torno a la circulación de vehículos en carreteras convencionales o incluso la ética e inteligencia artificial en los vehículos autónomos a los que debemos de hacer frente y dar solución ante los grandes retos que plantean. Pues bien, como veis, es un tema muy interesante. Hasta aquí mi presentación. Me despido, pero no sin antes invitaros a reflexionar acerca de ello y a seguir investigando en el apasionante mundo de vehículo autónomo y la ciberseguridad. A continuación os dejo algunos de mis contactos, en el cual me podéis poneros en contacto conmigo y comunicarnos sin ningún tipo de problema. Y por último tenemos unas referencias a la bibliografía utilizada para esta presentación. Un saludo y muchísimas gracias por vuestra atención.